Buenas tardes. Buenas Buenas, tardes. profe. ¿Todo bien, gente? Profe, sí. Qué ¿y dicha. todo bien? Casi me estamos. Cuéntame, ¿cómo les fue con el quiz? ¿Qué tal lo vieron? Profe, ¿Cuál? tal vez ¿La yo. calificación del anterior o este? Yo refería a este, pero ¿qué pasó con la calificación anterior? Y este me pareció como estuvo bien, bastante teórico, pero bien. Es que era el capítulo teórico, entonces de no queda de otra. ¿Y, y qué más? Profe, yo tengo una duda, pero es muy tal. Ahí como, Ajá, ahí que se me hizo como un enredo, pero es como para un detalle. ajá, Ah, cuando uno se pone a acomodar las sustancias, digamos, por lo que sea viscosidad, bueno, lo que sea, todo, cualquier cosa, uno los puede acomodar por masas similares. Si la diferencia entre una masa es 54, todavía se pone como masa similar. eh. O sea, uno Y juega ahí como entre un 50 y un 60, todavía se la puede jugar fácilmente. Ya ahí, ok, si ok. no, si no era, ya es porque era mala suerte de su parte. Pero, o sea, No, no, es que sí tuve un caso en el que estaba así como 54 y yo, pero ¿será que se puede poner? Pero bueno, ok, está bien. Gracias, profe. ok, ok. Igual, en ninguno de los casos que les puse había problemas y suponían que daba lo mismo, ¿ok? Estaban pensados para que funcionara, creo. ¿Qué más? ¿Cómo le fue con la revisada del anterior? Porque honestamente realmente no me senté a ver las notas, estaba más ocupado haciendo otra cosa. ¿Cómo me los trató el corrector? Fue linda persona, la verdad. O sea, Ok, no me quejo. bueno, qué dicha. Yo sí tuve así como una cosita, es que le ponía uno como una X, pero una X verde, amarilla y roja. Entonces, no sé, tal vez como, es que no sé como cuántos puntos tuve, nada más decía las diferentes X, entonces está como raro eso. Eh, Creo que si te pones encima te dice cuántos puntos te da cada cosa, creo. Ah, ok. Eso no lo, en el de experimentación que usted revisó, sí vi eso, pero voy a fijarme con eso. Es que no toqué las X. Voy a ver si funciona así. Sí, yo creo porque sí tuve un reclamo, entonces sí me metí y sí vi uno que tenía el código, no noté que habían letra, X de colores, qué curioso. Pero revisa a ver, que en algún lado tienen que estar los puntos porque, sí, en algún lado tienen que estar los puntos, pero no sabría decirte exactamente en dónde. Solo que yo no tengo esa creatividad para revisar los quizzes de experimentación, así que no esperen ese talento ni ese arte, ¿ok? Yo soy de lapicero para revisar quizzes, pero ni mediación virtual no se puede. Ok, de ahí cualquier cosa me avisan, ¿de acuerdo? A ver qué pasa. Ok, a ver, algo que quieran preguntar respecto a la materia que hemos cubierto hasta el momento, ok, ya sean gases o lo que son líquidos y sólidos a la parte de fuerzas, ¿cómo han, cómo han visto el curso hasta el momento? Sí, yo lo he Hasta el visto bien. momento. A mí me ha gustado, tipo, esto de que sean exámenes cortos y no uno con un montón de materia. Sí, la verdad es que aquí entre nos, a mí me gusta más el estilo de los quizzes, ¿ok? Es un poquillo más cansado porque hey, hay que estar haciendo un quiz todas las semanas, pero eso quita de encima el que haya después el mero parcial, donde usted se la juega y todo o nada. Aparte que mis exámenes son una pequeña grosería, ¿ok? Son fáciles, pero son largos, ¿ok? Pero entonces mejor con quizzes. Vamos a ver cómo nos sigue yendo, ¿de acuerdo? En Pero, principio, uy, pero entonces, según el cronograma, esta semana no hay quiz, ¿verdad? no sé, O sea, tengo que es fijarme. que
yo había visto como que exacto, que la semana 2 y 3 había quiz, la 4 no, y ya seguía así semana por medio. Vamos a ver, vamos a ver. Igual, los quizzes son casi cuando se me ocurra. Este, pues parece que no. Ok, parece que no. Eso implicaría combinar. Ahí me la puedo jugar. Ok. Porque de hecho estaba pensando ahora en la mañana que hacer un quiz con solo sólidos iba a ser como muy. bleh, porque sería como, ok, ¿quién es esta Zelda? Y sería como muy tonto. ¿Qué no? Mejor. Perfecto. Así me doy una semana de descanso de estar haciendo quizzes. Y ustedes también. Ok. Entonces, si quiere, comencemos. Vean. Ok, ya tenemos la parte de gases, ya tenemos la parte de sólidos y líquidos. Ok. Ahora vamos a hablar un poco sobre, sí, mezclas homogéneas, básicamente. La idea es que esta primera gran parte del curso vemos la materia en sí, ¿de acuerdo? Los estados básicos de agregación y mezclas, de las mezclas homogéneas que son las más fáciles de entender, ¿ok? Y las que tienen como propiedades que uno puede explicar fácilmente. Mezclas heterogéneas, vamos a ver un poquito, pero va a ser como muy teórico porque son muy variables y básicamente usted podría especializarse solo en mezclas heterogéneas, ¿ok? Y no la idea del curso. Entonces vamos a hablar de disoluciones. Este tema involucra este, una parte de teoría, pero es muy práctico, ¿de acuerdo? De hecho, mi idea es así, tirarme hoy básicamente el grueso de la teoría y dejar este jueves y el próximo lunes básicamente puros números, ¿ok? Puros cálculos de concentraciones, puras propiedades coligativas, ¿ok? Vamos a ver cómo nos va. Ahora, disoluciones, por dicha, se supone que ustedes vieron un poquillo de esto en el cole y me imagino que vieron un poquillo de esto el semestre pasado, ¿cierto? Porque uno siempre repasa un poquito de esto de química uno. Ahora, ¿qué sabemos de las mezclas homogéneas? Bueno, de la solución como tal. Como ustedes saben, disoluciones son las mezclas homogéneas que uno estudia desde que está en la escuela, ¿de acuerdo? Ese es el nombre más común, ¿ok? Es la mezcla homogénea de dos o más sustancias. Ahora, cosas que uno aprende eventualmente es que usted puede preparar las disoluciones con los mismos dos componentes en chorrocientas proporciones distintas, ¿ok? Yo puedo agarrar alcohol y agua y combinarlos en todas las posibles proporciones que se me ocurra y ahí va a salir una mezcla homogénea, ¿ok? Todas van a tener concentraciones diferentes, pero todas van a ser homogéneas. Ahora, aunque usted puede mezclar los componentes en proporciones variables y seguir obteniendo su mezcla homogénea, la composición interna de la mezcla, recordemos que siempre es uniforme, ¿ok? Eso es muy importante. Hay que recordar que en una mezcla homogénea, no importa en cuál punto de la mezcla usted observe, por decirlo de algún modo, siempre va a haber la misma proporción de soluto y disolvente, ¿de acuerdo? Usted puede combinarlos en las proporciones que a usted se le ocurra, pero dentro de la mezcla la composición es uniforme. ¿Sí me entienden esa idea? Sí. ¿De acuerdo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, y otra cosa es que es muy importante, sobre todo para lo que es separación de mezclas, es recordar que las sustancias que se combinan en una disolución que llamamos física como esta, no ve alteradas sus propiedades. ¿De acuerdo? Las propiedades físicas de los componentes de una mezcla conservan, se conservan como tal. ¿Ok? Ya si hay una reacción de por medio, ahí sí, obviamente, ya las propiedades cambiaron, pero eso es un tipo de disolución diferente, ¿ok? Las que vamos a ver aquí son disoluciones físicas como tales, que no involucran reacción química de lo más mínimo, ¿ok? Entonces no va a haber cambios en las propiedades de ninguna, ¿ok? Ahora, cosas que hay que recordar simplemente, ¿ok? Soluto era el típico componente minoritario, disolvente es el componente mayoritario, ¿ok? Ahora, ¿de qué depende el estado de mi disolución? Como usted sabrá, eso depende del disolvente, ¿de acuerdo? El disolvente es el que determina cuál es el estado de agregación de la disolución. Yo puedo tener disoluciones en todos los estados conocidos. ¿Okay? Yo puedo tener disoluciones gaseosas, disoluciones líquidas, disoluciones sólidas. ¿Qué determina que sea líquido, sólido, gaseoso? Va a ser el disolvente. ¿Ok? Ahora, esto que yo les dije hace un minuto y que está aquí escrito, eso es
típico definición cajonera, ¿ok? Disolvente es el componente mayoritario, soluto es el componente minoritario. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿minoritario respecto a qué? ¿O mayoritario respecto a qué? ¿Ok? Y este es el curso de química, así que vamos a salirnos un poco de la caja. ¿A qué nos referimos cuando los químicos decimos de manera tan críptica es el componente mayoritario y soluto es el minoritario? Me imagino que en este momento están cuestionando muchas cosas de su existencia, pero ¿qué queremos decir aquí? Si no, venga, veámoslo acá, ¿ok? Típico ejercicio de curso de química básica, ¿ok? Vamos a identificar el soluto y el disolvente en las siguientes disoluciones. A ver, en la primera combinación de sustancias, 20, mira, dice nanolitros, uy. Eh, Aquí son mililitros, ¿ok? Voy a arreglar eso porque ya me perturba. Ok, aquí es una. Ok. 25,5 gramos de NaCl en 100 mililitros de agua. ¿Quién es el soluto? ¿Quién es el disolvente? El soluto es el cloruro de sodio y el solvente es el agua. Ok, correcto. Ahí no hay por dónde perderse. Ok. A ver, en la siguiente, 18,5 gramos de KBr y 81,5 gramos de agua. ¿Quién es el soluto y quién es el disolvente? Bromuro de potasio es el soluto y el disolvente es el agua. Correcto, bien. Por ahora todo va bien. A ver, 67,5 gramos de sacarosa en 32,5 gramos de agua. Soluto, disolvente. La sacarosa es el soluto y el agua el disolvente. Oh, ¿y bajo qué criterio decidiste eso? Por las masas. Al revés sería, ¿no? Es que esa es la trampa. El compañero efectivamente lo dijo bien. La sacarosa es el soluto y el agua es el disolvente, a pesar de que las masas están al revés. ¿Ok? Entonces no sé si fue que se le chisporroteó y me iba a decir las cosas al revés o si realmente no cayó en la trampa. Pero bueno, vamos a ser positivos y vamos a creer que el compañero tuvo una malicia sorprendente y sí dedujo que el agua aquí sigue siendo el disolvente. ¿Ok? Vean, cuando hablamos de mayoritario y minoritario, ¿ok? Como dice acá, justamente lo tratamos como si fuera masa y vámonos, pero realmente aquí estamos hablando de mol, ¿de acuerdo? Cuando una vez les habla aquí de disolventes del componente mayoritario, realmente nunca hablamos de masa, estamos hablando de moles, ¿ok? A pesar de que aquí hay muchísimo más sacarosa que agua, el disolvente es el agua, ¿ok? Podemos hacer rápidamente el cálculo molar, ¿ok? Ay, Dios, pobre calculadora. Este, Deme un instante porque ocupo usar la calculadora del celular. Es que ahora se me cayó la pizarra y aparentemente la calculadora está abajo de eso. Así que puede imaginarse qué pasó. Ok. Bueno, alguien que vaya haciendo este cálculo un momento para yo pedir una calculadora de emergencia. La del agua es 1.80 mol. Ok. Y la de la sacarosa. La masa es 342 gramos por mol. 0.20. Ok. Entonces vean que efectivamente aquí es 0,20. Ok. Y aquí es 1 punto y algo. Voy. Listo. Sí, tocó comprar calculadora nueva. Ok, entonces sí, ven, la idea aquí es que hay más moles de agua que moles de sacarosa. Entonces, por eso es que el agua es el disolvente. ¿Ok?
Y eso es así en la gran mayoría de los casos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de mayoritario y minoritario, estamos hablando en términos molares. ¿Ok? ¿Entendemos esa idea? Sí, ¿Ok? Ahora, eso es en la gran mayoría de los casos. A veces simplemente asignamos quién es soluto, quién es disolvente por mero convencionalismo. Por ejemplo, vean el ejemplo abajo. Son 98 gramos de ácido sulfúrico y 2 gramos de agua. ¿Quién debería ser el disolvente? y el ácido. Debería ser el ácido, ¿ok? Molarmente, en masas, debería ser el ácido. Sin embargo, cuando usted busca esto en el handbook, está escrito como si fueran en solución acuosa, ¿ok? ¿Por qué? Por convención, ¿ok? Porque el resto de los componentes de la tabla tienen al sulfúrico como soluto, entonces a pesar de lo que usted tenga aquí, el ácido sulfúrico concentrado, aquí se los presento, básicamente se toma como si fuera una disolución acuosa, a pesar de que vean que realmente es una disolución de agua en ácido. ¿Ok? Esto es más como por convención. En los demás casos normales es básicamente en términos de mol. ¿Ok? Pero bueno, eso era como para ir aclarando conceptos que a veces tienen como ahí flojillos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de componentes mayoritarios y minoritarios, estamos hablando en función de los mol, ¿ok? No de la masa, no tanto del volumen, sino de los mol, ¿ok? Ahora, en la misma idea, aquí teníamos ejemplos de distintas disoluciones en varios estados de agregación, ¿ok? Vean que efectivamente el que determina cuál es el estado de la disolución es el disolvente, ¿ok? Y obviamente vienen ejemplos, ¿ok? Pero ya a esa altura del juego, ustedes, ya, y los de química, son capaces de poder pensar en una disolución en cada estado de agregación de la materia. Ahora, recuerden que algunas de estas disoluciones tienen nombres particulares que deberían recordar. Por ejemplo, ¿cómo se llaman las disoluciones de líquidos en sólidos? Si no, vean esto, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cómo se llama una disolución de un líquido en un sólido? Una emulsión. No, eso es otra cosa. Eso es una amalgama, ¿de acuerdo? Mis soluciones de líquidos en sólidos se llaman amalgamas, como la antigua amalgama dental que la gente le ponían en la boca, ¿ok? ¿Y cómo se llaman disoluciones de sólidos en sólidos? Ajá, Variaciones. aleaciones. Ajá, correcto, como el Una bron. pregunta. Es que yo Sí. tengo entendido que, digamos, bueno, no sé si estoy equivocado, pero alguien en algún momento me dijo que las amalgamas son nada más aleaciones con mercurio. No. La amalgama de mercurio es la amalgama más común, conocida por la gente, pero cualquier disolución de líquido en sólido se considera un tipo de amalgama. ¿Ok? Amalgama es un concepto general, ¿ok? Solo que como la más conocida es la amalgama de mercurio, entonces para la gente, de acuerdo, en la idea popular las amalgamas son de mercurio. ¿Ok? Eso es lo que pasa. ¿Y cuál podría ser otra? Exacto, puede ser otra. Mientras sea de líquido en sólido, es una amalgama. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, ojo por ahí. Ahora, eso era como para repasar qué son las disoluciones, ¿de acuerdo? Ya vamos a entrar en las cosas serias. ¿Ok? ¿Cómo se forman las disoluciones? ¿Ok? Me imagino que también vieron un poquillo de esto cuando vieron reacciones en disolución acuosa. ¿Ok? Pero ahora vamos a verlo ya desde el punto de vista de química 2, cuando ya entendemos qué son las interacciones y todo lo demás. Vean, la formación de una disolución, ¿ok? Se basa básicamente en interacciones, ¿de acuerdo? Todo se resume en muchos sentidos en cómo el soluto puede interactuar con el disolvente. Y evidentemente, ¿ok? Con lo que ya sabemos del capítulo anterior, entre más favorables sean esas interacciones, más favorable, más eficiente va a ser ese proceso de solución. ¿Ok? Cuando las interacciones no son favorables, la disolución va cuesta arriba, va a ser más difícil. Pero si las interacciones soluto y solvente son favorables, entonces muerto de risa se va a formar la disolución. ¿Ok? La imagen queda un poco pixeleada, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa cuando yo formo una disolución? ¿Ok? Entonces yo tengo mi disolvente, en este caso agua, para que sea fácil de visualizar. ¿Ok? Tengo mi soluto, NaCl, su cristalito.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tiro el cristal de NaCl en el agua, ¿ok? Entonces, en el cristal de NaCl hay interacciones, en el agua hay interacciones. Entonces, tienen que romperse interacciones entre moléculas de agua, ¿de acuerdo? Interacción entre disolvente con disolvente se tiene que romper, ¿ok? Para irle abriendo campo a las partículas del soluto. ¿Ok? Al mismo tiempo, tiene que irse rompiendo interacciones en el soluto, iónicas en este caso. ¿Ok? Las moléculas de agua que quedaron libres van a ir y van a empezar a atacar el cristal y van a ir rompiéndole pedacitos. ¿Ven? Aquí estas moléculas que se fueron quedando sin interacciones fueron a buscar un pedazo de cristal para pegarle un mordisco, básicamente. Y entonces van a ir rodeando poco a poco a los ioncitos hasta que se forman interacciones nuevas, ¿ok? Interacciones de soluto con disolvente, en este caso ion dipolo. ¿Ok? Entonces vean que es una secuencia. Primero el disolvente rompe sus interacciones para abrirle campo al soluto. Luego el disolvente rompe las interacciones del soluto. ¿Ok? Y entonces en ese momento se forma interacción entre soluto y disolvente y se forma la disolución. ¿Ven? Esta es la secuencia. Pero vea que tienen involucradas tres tipos de interacciones diferentes. Disolvente con disolvente, soluto con soluto y soluto con disolvente. ¿Ok? Vamos a ver, hasta aquí entienden qué es lo que está pasando. ¿Se entienden la secuencia de pasos? Profe, ¿puede volver a repetir? Es que se me está trabando. Ok. El agua, ok, nuestro disolvente va a romper sus interacciones, ajá, para abrirle campo al soluto. Ok. Las moléculas de agua que quedaron sueltas van a ir y van a romper las interacciones del soluto. Ok. Y entonces va a formarse ahora interacciones entre soluto y disolvente. En el momento que se establecen esas interacciones, se forma la disolución. Pero vean que entonces tenemos tres tipos de interacciones involucradas. Disolvente con disolvente, soluto con soluto, y al final, soluto con disolvente. ¿Ok? Profe, esa de soluto, soluto, ¿qué es? Que entre los iones, por ejemplo, sodio y cloro, que se empiezan a separar también. Sí, como les digo, el agua es la que se viene aquí y se empieza a robar los iones. ¿Ok? Ahora que usted está entrando por ahí, vean que aquí hay un detalle. A lo que usted recuerda, ¿ok? Ya que tenemos este ejemplo, el agua tiene puentes de hidrógeno, ¿verdad? Era una interacción fuerte, ¿cierto? Sí. Y el cloruro de sodio tiene interacciones iónicas, son interacciones muy fuertes. ¿Ok? Entonces, en principio, el agua y el NaCl deberían estar bien y tranquilos con sus interacciones por aparte. ¿Por qué creen ustedes que entonces agua y NaCl van a dejar esas interacciones tan convenientes para romperlas y formar interacciones nuevas? ¿Ok? Por entropía, ¿no? Ya no hemos llegado ahí. ¿Ok? Estamos todavía en entalpía. ¿Ok? Desde el punto de vista entálpico, ¿por qué? ¿Qué pueden pensar sobre esas interacciones nuevas? ¿Tienen que ser qué? ¿Muy favorables o muy poco favorables? Y muy favorables, ¿no? Tienen que ser muy favorables. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de entalpía, ¿ok? El agua y el cloruro de sodio no harían esto si no fuera porque las interacciones resultantes son muy favorables. ¿De acuerdo? Si la interacción final solo disolvente no es favorable, ellas no se someterían a ese proceso de romper sus interacciones para formar nuevas. ¿Ok? Uno no apuesta por algo que no es conveniente. ¿Ok? Eso se forma, esto ocurre en esta secuencia, porque el resultado final es entálpicamente favorable. ¿Ok? Podemos verlo acá. ¿Ok? Romper las interacciones del disolvente involucra una entalpía. ¿Ok? La del sólido involucra esta entalpía y formar las interacciones nuevas entre soluto y solvente, otra entalpía. ¿Ok? Si esta, ¿de acuerdo? Si la entalpía asociada con soluto y disolvente es muy favorable, es muy negativa, esta que está aquí va a comerse a estas dos y va a hacer que el proceso como un todo sea termodinámicamente favorable, sea muy negativo. Recuerden que en termodinámica las cosas negativas son las favorables, ¿de acuerdo? En términos energéticos, ¿ok? Si esa interacción soluto-disolvente es muy fuerte, va a ser lo suficientemente buena para poder comerse a estas dos que están acá y hacer que todo el proceso se vea negativo como un todo, ¿ok?
y por lo tanto favoreciendo que ocurra. ¿Ok? En términos termodinámicos, la disolución es favorable, ¿de acuerdo? Cuando la entalpía es negativa. ¿Ok? ¿Sí me entienden esa idea? ¿Ok? Porque esa tiene que ser más grande en términos absolutos para que pueda comerse estas dos y que todo el proceso sea negativo. Por si Sí, acaso, por si acaso, cuando decimos que esta sea muy favorable, estamos diciendo que es muy negativa, ¿verdad? Si esta que está aquí es muy negativa, muy favorable, va a hacer que toda la suma de negativa. Por eso es que entonces, si está muy grande, todo se hace negativo y por lo tanto es entálpicamente favorable. Ahora, si el proceso es entálpicamente negativo, ¿qué es? ¿Exotérmico o endotérmico? Exotérmico. Exotérmico. ¿Sí? Cuando esto que está acá es un proceso exotérmico, es porque es entálpicamente favorable. Ahora, usted pensará, ok, todo va teniendo sentido ese momento, pero yo recuerdo, bueno, ustedes tal vez no porque nunca estuvieron en el laboratorio como tal, pero si hubieran hecho experimentos de ese tipo, se habrían dado cuenta que a veces uno disolvía cosas y resulta que se enfrían, ¿ok? Cuando uno disuelve cosas exotérmicas, cuyo proceso es exotérmico, los beakers se calientan, libera calor, pero a veces, qué sé yo, uno disuelve el nitrato de potasio en agua y se siente que el beaker se enfría un montón. O sea que ese proceso de disolución que está pasando acá es endotérmico. Entonces usted va a decir, y entonces, ¿qué pasó? ¿Ok? No era que estaba buscando que la entalpía fuera negativa para que esto fuera favorable. ¿Ok? Más o menos. ¿Ok? La entalpía al final de cuentas, vean que entonces no va a ser la única cosa involucrada, porque vean que si yo puedo tener disoluciones con deltas H positivos, es porque hay algo más involucrado. ¿Ok? La entalpía es un componente muy importante, ajá, va a favorecer mucho los procesos, ajá, pero la experiencia experimental, valga la redundancia, me demuestra que la entalpía no es la última palabra al formar disoluciones. ¿Ok? Porque vean que esos procesos entálpicamente poco favorables pueden ocurrir. ¿Ok? ¿Sí me entienden esta idea? ¿Sí me entienden por qué la entalpía no es la última palabra al formarse una disolución? Es importante, pero no es la última palabra. Profe, se me cortó muy feo ahí, no lo puedo escuchar. ¿Desde qué parte? Esto último, de lo de... ¿Sí me entendés por qué la entalpía no es la última palabra? ¿De acuerdo? Como la entalpía, aunque sí es importante para el todo, no es realmente la última palabra en lo que está pasando. Sí, profe, pero bueno, sí se le está pegando bastantillo, no sé. Ah, ok, ya ahí no puedo hacer nada. Bueno, la idea aquí es esa. La idea es que esos procesos endotérmicos, ok, pueden ocurrir a pesar de ser endotérmicos. O sea que la entalpía no es la última cosa que está determinando que el proceso ocurra o no. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, Ahora, entonces, simplemente aquí están unos diagramas para que ustedes vean cómo se ven las disoluciones endoexotérmicas, ¿ok? Por si se les había olvidado. Pero bueno, no cortemos la idea, ¿ok? Entonces, si no es la última palabra, ¿qué es o quién es la última palabra en el proceso de disolución? Bueno, entonces, aquí ya vamos a hacerle caso al compañero que quería adelantarse como 6 diapositivas, ¿ok? La clave es entropía, ¿ok? Ahora usted va a decir, ¿qué carajos es entropía? Bueno, la entropía es una cosa nueva que vamos a estudiar este semestre. Vamos a mencionarla aquí simplemente por necesidad, pero la vamos a ver propiamente hablando cuando lleguemos al capítulo de termo, ¿ok? Vamos a estudiar a la famosa entropía, ¿ok? La entropía, nuestro delta S, vamos a descubrir que es una variable termodinámica asociada con la aleatoriedad de los sistemas, ¿ok? Es decir, sistemas que sean muy aleatorios son sistemas muy entrópicos, ¿ok? La entropía es una medida de cuánta libertad tiene el sistema. Libertad pensada en capacidad de hacer cosas, ¿ok? Por ejemplo, una molécula puede vibrar, puede rotar, puede moverse, puede hacer transferencias de energía.
Una molécula con todas esas libertades es una molécula muy entrópica, ¿ok? Pero una molécula que está quietecita en un cristal, de ahí puede vibrar y ya. Esa molécula tan limitada tiene poca entropía, ¿de acuerdo? La entropía es una medida de cuántas cosas puede hacer algo en un sistema, ¿ok? Eso es lo que llamamos aleatoriedad en ciencias, ¿ok? Entre más aleatorio, entre más libertad, entre más capacidad de hacer algo tenga el sistema, más entrópico es. Eso es lo que alguna gente llama incorrectamente desorden, ¿ok? Y entonces, un montón de babosos en internet le van a decir, sí, sí, la entropía es el desorden. ¿Ok? Si usted me dice desorden en este curso, se va a ganar un flamante 0 en el quiz. ¿Ok? La entropía no es desorden, porque el desorden es una cosa relativa, ¿de acuerdo? Y la entropía es una cosa objetiva, ¿de acuerdo? Yo puedo pensar que mi cuarto es una belleza y está ordenadísimo, y después llega uno de ustedes, todo neurótico, lo ve y se queda como, "Ij", ¿de acuerdo? El desorden es relativo. En cambio, la objetividad, ¿de acuerdo? La entropía, no, la entropía siempre es un valor que está bien definido, ¿ok? Es aleatoriedad. Vamos entendiendo qué es entropía, por cierto. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿quién tiene más entropía? ¿Ok? Bueno, el dibujo lo dice, pero pensémoslo nosotros. ¿Ok? ¿Qué va a tener más entropía? ¿Nuestro sólido tan lindo y acomodado o la disolución? La disolución. La disolución, porque vea que en la disolución las partículas pueden moverse en todos los sentidos y hacer un montón de cosas. En cambio, en el sólido, vibran. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa? Que en general, en la naturaleza, las cosas que generan, que aumentan la entropía son favorables. ¿De acuerdo? En el universo todo tiende hacia que haya más entropía. ¿Ok? Y entre más entropía genere algo, más favorable va a ser. Entonces, en una solución, ¿qué es el factor preponderante para que ocurra la disolución? La entropía. ¿De acuerdo? Estamos pasando de sistemas poco entrópicos a sistemas muy entrópicos. ¿Ok? Y entonces este gran aumento de la entropía es entonces el empujón final que usted ocupa. No le importa al final si es el del tache negativo o el del tache positivo, al final lo más importante va a ser que estamos aumentando la entropía enormemente. ¿Ok? Ese es el componente más importante a la hora de hacer las disoluciones. Obviamente, si la entropía quiere colaborar, y genial, pero si la entropía se niega, a la entropía le vale un rábano. ¿Ok? Ella solita puede hacer que la disolución ocurra. Y eso es lo más importante de recordar, ¿ok? Las entropías en las disoluciones van a aumentar y por eso van a ocurrir. Entendemos que es este factor entrópico, Sí. ¿ok? Vamos entendiendo qué es y por qué ocurre el proceso de formación de disoluciones. Sí, muy bien. Ok, ¿y qué? ¿Se sigue acordando mucho? Ya está mejor, creo. Ok, vamos a ver qué pasa. Ok, en principio ni siquiera está lloviendo, así que no debería haber problemas. Ok, entonces vean que ese es nuestro sistema de cómo se forman disoluciones. Obviamente, está sobresimplificado, ¿verdad? La idea es que sea algo sencillito para poder entender qué es lo que está pasando, ¿ok? Ya cuando lleguen a FQ, ahí sí van a hablar todo lo que quieran sobre cómo se forman las disoluciones y todos los cálculos del caso, ¿ok? Por ahora lo que me interesa que sepan es que hay dos componentes al formar la disolución. El entálpico, que involucra interacciones, ¿ok? Y el entrópico, que involucra aleatoriedad, ¿ok? El más importante es el entrópico, pero la entalpía puede colaborar, ¿ok? Y en principio, entre más favorables sean las interacciones que usted cree, pues entonces más eficaz va a ser el proceso, ¿ok? Esa es la idea. Ahora, ya que estamos hablando de todo esto, bueno, estamos hablando de soluciones, estamos hablando que se formen cosas, hablemos de solubilidad, ¿ok? Vean, ya usted tiene en principio una idea general de qué es solubilidad, ¿de acuerdo? ¿Qué es solubilidad, por cierto? ¿Qué es solubilidad para ustedes? Y para mí la solubilidad es la masa de soluto que puedo poner en determinado volumen de solvente.
Exacto. ¿Ok? ¿Y qué más sabes de la solubilidad? ¿De qué depende, por ejemplo? ¿Qué modifica su valor? ¿Ok? Principalmente las interacciones soluto-disolvente. Por ejemplo, el cloruro de sodio son altísimas por las interacciones ion-dipolo, pero no serían tan altas si, por ejemplo, pongo algún lípido o algo así, porque no vamos a tener interacciones intermoleculares, o sea, soluto-disolvente, porque es polar y algo no polar. Me- Entiendo lo que También quieres decirme, pero era un ejemplo que un poquito escabroso. Ajá. depende de las condiciones del sistema, digamos, está, por ejemplo, temperatura, presión. Ujú. Ok. Entonces, tenemos una idea general de lo que es solubilidad. La idea es que ahora vamos a tomar lo que ya sabemos y vamos a profundizar en ese concepto. Ahora, algo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. ¿Ok? Cuando usted solubiliza algo, usted establece lo que llamamos en química un equilibrio dinámico. ¿Ok? ¿Han escuchado alguna vez hablar de este concepto del equilibrio dinámico? Sí, Sí, ¿Ok? ¿Todos han escuchado hablar del equilibrio dinámico? No. ¿Ok? Esa es la respuesta que yo esperaba en realidad. Vean, ¿qué es el equilibrio dinámico? ¿Ok? Pensemos un momento en lo que ocurre cuando se estaba volatilizando algo. Cuando hablamos de presión de vapor, teníamos el líquido con sus partículas, ¿ok? Y sabíamos que había algunas de ellas que iban a escapar del líquido, ¿cierto? Se evaporan, pero gracias a la acción de la presión atmosférica, algunas de esas partículas que estaban aquí arriba como vapor iban a regresar al líquido. ¿Ok? Y entonces llega un momento en que esto se estabilizaba. Salían tantas partículas como entraban. ¿Ok? Cuando ocurre eso, cuando el igual número de partículas se evaporan e igual número de partículas se condensan, usted establece un equilibrio. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo de equilibrio. ¿Ok? Hay igual cantidad de partículas evaporándose como condensándose. ¿Ok? Cuando eso ocurre, cuando la velocidad con la cual ocurre un proceso es igual a la velocidad con la que ocurre el proceso inverso, decimos que se establece un equilibrio dinámico. ¿Ok? Si usted lo ve, usted va a pensar que no está cambiando nada. ¿De acuerdo? Usted va a ver el vaso y va a decir, sí, sí, es un vaso de agua, no está alterándose lo más mínimo. Pero realmente sí está ocurriendo un montón de cambios. ¿Ok? Usted no los puede ver y si los midiera, tampoco notaría ninguna diferencia, porque se están evaporando con la misma rapidez que aunque se están condensando. ¿Ok? Esa es la gracia del equilibrio. ¿Ok? Cuando ocurre un equilibrio, lo que ocurre en un sentido ocurre con la misma velocidad en el sentido opuesto. Entonces, para el ojo no está pasando nada, pero siempre está cambiando. ¿Ok? Y es igual a lo que está pasando aquí. Cuando usted agrega cierta cantidad de soluto en su disolvente, con la misma velocidad con que se está disolviendo, con la misma velocidad se está cristalizando, es decir, se está saliendo de la disolución. ¿Ok? Se está estableciendo un equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces va a llegar un momento que usted puede ser que no note diferencia, ¿de acuerdo? Usted va a ver un poquillo de polvo en el fondo del beaker sin cambiar, pero resulta que siempre está ocurriendo un cambio, solo que no se percibe porque la rapidez en un sentido es igual a la rapidez en el otro sentido, ¿ok? Eso es lo que llamamos en química un equilibrio dinámico, ¿ok? Cuando un proceso pareciera detenerse, ¿ok? Pero realmente nunca se ha detenido, ¿ok? Solamente me parece que se detuvo porque ambos procesos involucrados ocurren con la misma rapidez en ambas direcciones, ¿ok? El proceso de solubilización de las cosas eventualmente alcanza un estado de equilibrio, ¿ok? Entre disolver y cristalizar, ¿ok? ¿Captamos esa idea? ¿Captamos qué es ese extraño concepto que decimos equilibrio? ¿O los perdí?
Todo bien. ¿Ok? Igual, vamos a volver a hablar de equilibrio, ¿de acuerdo? Porque básicamente la siguiente parte del curso es un mes y una semana de equilibrio, ¿ok? Así que en caso de que todavía no lo tenga muy claro, pues va a tener que tenerlo claro, ¿ok? Porque si no entiende este concepto básico, cuando lleguemos después y empecemos a hablar de los equilibrios raros, de ahí va a quedar manos arriba y se lo van a tronar horrible, ¿ok? Obviamente vamos a verlo con más detalle, ¿ok? Pero esa es la idea básica, ¿ok? En el equilibrio dinámico parece que no hay cambios porque los dos procesos involucrados ocurren con la misma rapidez, pero en sentidos distintos, ¿ok? Por eso decimos que es un equilibrio dinámico, porque siempre está ocurriendo, aunque parece que no ocurre nada. La solubilidad es un proceso en equilibrio porque estamos observando que las cosas se disuelven, pero a la vez se cristalizan, es decir, se forma y se rompe la disolución. Ahora, cuando yo veo algo como esto, ¿ok? Cuando yo agrego un montón de soluto, agito y agito y agito, pero llega un momento en que parece que no se disuelve más, ok, están ocurriendo varias cosas. Primero, cuando ya esté agita, agita, agita y el soluto deja de disolverse, es porque usted ya alcanzó lo que llamamos el límite de saturación. Ese punto en el cual no importa cuánto soluto le ponga, no va a disolverse más. ¿Ok? Ya este disolvente no acepta más soluto. ¿Ok? Ese es el límite de saturación. ¿Ok? Y cuando ocurre esto y usted ve este polvito en el fondo, quieto, en ese momento tenemos la certeza de que ya está establecido nuestro equilibrio dinámico, ¿ok? Porque la concentración en el tiempo no cambia y no porque no ocurra algo, sino porque ocurre con la misma velocidad con la que se está devolviendo, ¿ok? Pero ojo, importante esto, cuando deja de disolverse el soluto, porque ya no se puede disolver más, alcanzamos el límite de saturación. Y ese concepto es muy importante porque es el que da cabida a lo que conocemos como solubilidad. ¿Okay? La solubilidad es, como decía el compañero hace un ratillo, la máxima cantidad de soluto que yo puedo disolver en una cierta cantidad de disolvente. ¿Okay? Haciendo la fracción a una temperatura dada. ¿Ok? La solubilidad siempre tiene que estar dada en función de un cierto valor de temperatura. ¿Ok? Porque la solubilidad, como otro compañero mencionó por ahí, cambia con respecto a la temperatura. ¿Ok? Pero entonces, ese valor máximo de soluto que puede disolverse en una cierta cantidad de solvente a una temperatura específica, ¿ok? Ese valor de solubilidad corresponde precisamente a este límite de saturación que estamos hablando acá. ¿Ok? Y como eso lo habrán visto en el cole, a veces en la U, que yo puedo clasificar mis disoluciones de una manera muy general con respecto a este límite de saturación. ¿Ok? Y es la clasificación que todos conocemos ya. ¿Ok? Saturado, insaturado y sobresaturado. ¿Ok? La saturada es la disolución que está justo en el límite de saturación. ¿Ok? Cuando ya no se puede disolver más soluto. ¿Ok? Entonces, usted va a notar siempre en la disolución saturada que hay un polvito en el fondo. ¿Ok? Porque ese es el soluto extra que quedó ahí, que no se pudo disolver y que va a quedar ahí dando vueltas. ¿Ok? La saturada está en el punto exacto de saturación. ¿Ok? La disolución insaturada, evidentemente, es la que se encuentra debajo del límite de saturación. Es decir, es la disolución a la cual yo le puedo agregar soluto y se va a disolver. ¿De acuerdo? Yo puedo seguirle agregando soluto porque me encuentro debajo del límite de saturación. Solo que en el momento en que ya yo veo que no se disuelve más, es porque alcancé el punto de saturación. Y a veces podemos hablar de disoluciones sobresaturadas. Disoluciones especiales que se encuentran sobre el límite de saturación. ¿Okay? Y aquí hay que hacer una aclaración importante. ¿Okay? No es simplemente mandarle un montón de soluto y chao, ya es una disolución sobresaturada. No, tiene que estar el soluto disuelto. ¿Okay? Si el exceso soluto no está disuelto en la disolución, no es sobresaturada, porque el exceso va a estar en el fondo. ¿Okay? Para que sea sobresaturada, todo el exceso sobre el límite de saturación tiene que estar disuelto. ¿Ok? Y ese es el problema. ¿Ok? Para lograr eso hay que hacer una serie de pasos específicos, si no, no se va a poder formar. Y el resultado, mi disolución sobresaturada, es una cosa muy poco estable, ¿de acuerdo?
La disolución sobresaturada se conoce como un sistema metastable, ¿ok? Porque es un sistema que en cualquier momento, ante cualquier mínima perturbación, va a reaccionar y va a llegar a la forma base, ¿ok? Mi disolución sobresaturada está básicamente a un estornudo de que todo el exceso de soluto que tiene se cristalice. Y literalmente cualquier cosa, ¿ok? Si usted tiene una solución sobresaturada, ir y golpearla con un lapicero, una cuchara, con el dedo, o tirarle una motita de polvo. A veces pasaba que en el laboratorio ya habían preparado la disolución sobresaturada, habían pasado media hora haciéndola, llegaba el baboso de la par, ponía su libreta como un odio en la mesa y ¡plá! Cristalizaba todo. Y le arruinó la solución sobresaturada. Un clásico. ¿Okay? Cualquier cosa, cualquier perturbación mínima va a hacer que este sistema metastable, ¿ok? Caiga a la forma estable, ¿de acuerdo? Y la forma que ocurre es que se cristaliza el exceso de soluto, ¿ok? Pero no es tan fácil, ¿de acuerdo? Obtener la disolución sobresaturada. ¿Okay? Hay que prepararla de un modo muy específico para que pueda ocurrir y después de que la preparen hay que cuidarla mucho para que no se le cristalice. Pero entonces tengo los tres tipos, en el límite, por debajo del límite y por encima del límite. ¿Se acuerdan de estas disoluciones? ¿Verdad que en algún momento las vieron? Sí, ¿cuáles creo? Y, ¿de acuerdo? La idea es esa, ¿ok? Yo las clasifico con respecto a nuestro punto de saturación, ¿ok? Ahora, ¿qué tal si les doy un par de minutos y me clasifican estas disoluciones con respecto a este criterio, ¿de acuerdo? Aquí está la información, clasifíqueme las 4 disoluciones con respecto a si son insaturada, saturada o sobresaturada, ¿ok? La primera sí es nanolitros, profe. O No, es mililitros. son mililitros. La primera simplemente es una demostración de que yo soy muy despistado, ¿ok? Sí, no, todas son mililitros. Entonces, démosle un par de minutos, traten de asignarlas, a ver cómo les va. Profe, yo tengo una pregunta. Digamos, Dígame. visualmente las disoluciones sobresaturadas se ven igual que las insaturadas, porque ¿cómo sabría yo? A Digamos, menos, visualmente, me a menos refiero, de que se verían igual. a menos de que el soluto tenga un color muy específico, no se podría dar cuenta. Bueno, Pero una gracias. pregunta, ¿Sí? si nosotros estamos por encima del límite de saturación, asumimos que es saturada o sobresaturada. En este ejercicio, de acuerdo, estamos asumiendo que todas estas cantidades de soluto están disueltas. Sí, gracias. ¿Ok? ¿Cómo les fue? ¿Lo lograron? ¿Todo bien? ¿Ok? ¿Las revisamos a ver cómo están o ocupa más tiempo? Parece que no ocupan más tiempo. Vean, aquí la clave es ver este límite de saturación que les di. ¿Ok? Vean que según esto es 34,2 gramos por cada 100 mililitros. ¿Ok? Eso significa que haciendo ahí un cálculo de pulpería muy grande, básicamente la relación entre soluto y solvente es de 0,342. ¿Ok? La relación que hay, proporcionalmente hablando, entre soluto y solvente es 0,342. ¿Ok? Simplemente dividiendo. ¿Ok? Yo lo que voy a hacer para decidir cuál es calcular la proporción que hay entre soluto y disolvente para cada una de ellas. Entonces vean que si hago 18,5 entre 45, la proporción que me da es de 0,41. ¿Ok?
Vean que esta que está acá les dio mayor. Entonces esta que está acá es Sobresaturada. la primera sí. ¿de acuerdo? Y porque le dio encima del límite de saturación. Y lo voy haciendo para todos los casos. 150 entre 250 les va a dar 0,6. Esa todavía está todavía más sobresaturada, ¿verdad? Ok, aquí hago 25 entre 75. Eso me da 0,33. 0,33 está por Muy debajo. saturado. Exacto. Entonces esta es insaturada. ¿Ok? Porque está debajo del límite de saturación. Y esta que está acá, para que haya un poco de equilibrio en todo, les va a dar 0,342. ¿Ok? O sea que esta que está acá es saturada. Entonces, ven, cuando estoy en el límite de saturación, saturado. ¿Ok? Equilibrio dinámico. Cuando estoy por debajo del límite de saturación, insaturado. Puedo seguir metiendo el soluto si quiero. Y cuando estoy encima del límite de saturación porque logré disolverlo, esa es la parte importante, entonces está sobresaturada. ¿Ok? Entendemos las diferencias entre los tres tipos de disolución. ¿Sí o no? Sí, entendido. Sí. Ok. Todavía está facilillo, ¿verdad? Ahora, eso es por hablarlo desde un punto de vista cuantitativo, ¿verdad? Yo también puedo hablar de disolución diluida y disolución concentrada, pero eso es demasiado relativo, ¿ok? Porque es simplemente como que tiene baja concentración y tiene mucha concentración. Y es como que es bajo, que es mucho. ¿Ok? Desde un punto de vista más cuantitativo, es más útil hablar de saturado, insaturado y sobresaturado. ¿Ok? Ahora, ya que estamos en ese tema, recordemos cómo se preparan disoluciones sobresaturadas. ¿Ok? ¿Cómo se preparan? Bueno, si usted quiere preparar algo sobresaturado, usted tiene que hacer varios pasos, ¿ok? Usted ocupa primero tener su disolvente, que ocupa calentarlo, ¿ok? Cuando usted calienta, en la gran mayoría de los casos, la solubilidad va a aumentar. Entonces, como está caliente, yo puedo disolver más soluto, ¿ok? Entonces, caliento disolvente, le agrego soluto hasta que se sature, me doy cuenta porque va a haber un poquito de polvo en el fondo, y ahora sí, dejo que la cosa enfríe. ¿Ok? Me voy, dejo tapadito el beaker y dejo que se enfríe a temperatura ambiente. Y cuando regreso, lo que encuentro es una disolución sobresaturada. ¿Ok? Solo que como es tan poco estable, vean aquí, en el momento que usted deje caer este cristalito, ese pequeño cristalito va a perturbar el sistema y va a hacer que a partir de él cristalice todo. ¿Ok? A eso es lo que le decimos un sistema metastable. ¿Ok? La más mínima perturbación va a ser que se cristalice el exceso de soluto. ¿Ok? Era un experimento divertido que se hacía en laboratorio. ¿Ok? Vamos a ver si lo pueden hacer en su casa. Nada más ocupan literalmente bicarbonato y vinagre y una cocina. ¿Ok? Entonces vamos a ver si lo pueden hacer ustedes. ¿Ok? Para sorprender a sus respectivos familiares en el caso que estén bien con alguien. ¿Ok? Pero sí, ese es nuestro sistema sobresaturado. ¿Hayan alguna vez visto cómo se prepara la disolución sobresaturada? No. Bueno, entonces Sí, ese semestre lo van a tener que ver, ¿ok? Porque es parte de la práctica número 3, 4, alguna de esas, ¿ok? Para que sepan, ¿ok? Lo divertido es, cuando lo hacíamos en lab, era ver si la gente sembraba el cristal y pasaba esto, ¿ok? Porque a la gente le encantaba lograrlo porque era un recordito bonito que se llevaban del lab. Lo triste era que si la persona de la par era chapa, pasaba lo que les conté, que se les cristalizaba por error. Y era fácil darse cuenta, porque lo llamaban a uno todos tristes, porque mira qué pasó, y no entiendo qué pasó, y es como, ah, sí, pero fíjate que están saliendo radios a partir del extremo izquierdo del beaker, o sea que el compañero de la izquierda golpeó la mesa. Y mirada de odio garantizada, ¿ok? La cristalización siempre ocurre del lugar que ocurre la perturbación. Entonces, si usted deja caer el cristal en el centro, se forman rayos a partir del centro. Pero si fue porque alguien golpeó, o usted golpeó en un lado del beaker, entonces la cristalización empieza desde ese extremo, ¿ok?
por si quieren hacer diseños vacilones cuando hagan el experimento, ¿ok? Del lugar en que usted perturbe el sistema, de ahí se forma la cristalización. Entonces puede ser que obtengan radios a partir de un extremo o que obtengan figuras más concéntricas. Ahora, y esto lo había comentado uno de ustedes, vean que el proceso de solución involucra fuerzas intermoleculares, o sea que necesariamente la solubilidad tiene que estar relacionada con las fuerzas intermoleculares, ¿ok? Porque incluso dijimos que entre mejor y más favorable sea, entonces más eficaz es el proceso, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que usualmente observamos en química? En química observamos que la solubilidad de las cosas es mayor cuando la interacción soluto y solvente es más intensa, ¿de acuerdo? Cuando esta disolución, esa interacción soluto y solvente es intensa, entonces nuestra solubilidad es grande, ¿ok? Eso es lo que muchas veces se traduce en la famosa frase que a todo mundo le dicen y que a veces no entienden, igual disuelve igual, ¿ok? A alguna gente varias veces le han tenido que decir, sí, 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 igual disuelve igual. ¿Qué significa igual disuelve igual? Que las interacciones similares favorecen el proceso de solución, ¿ok? Entonces, si soy una sustancia polar o iónica para cualquier efecto, ¿ok? En química, la sustancia iónica es básicamente una sustancia polar con esteroides, ¿ok? Sustancias polares o las iónicas son solubles en sustancias polares, ¿de acuerdo? Porque esas son interacciones muy parecidas entre ellas, ¿ok? Entonces, como son tan afines, se van a disolver. Las no polares no tienen otra solución más que disolverse en cosas no polares, ¿ok? Ahora, algo no polar no va a querer disolverse en algo polar. Hay un rechazo entre estas dos sustancias, ¿ok? Y algo polar no se disuelve en algo no polar. Hay un rechazo entre las dos sustancias, ¿ok? Eso es lo que llamamos igual disuelve igual, ¿ok? Cuando las sustancias, cuando la polaridad es semejante, las cosas se disuelven entre ellas. Y entre más semejantes sean, más soluble va a ser, ¿ok? Vamos entendiendo esta idea de qué es igual disuelve igual. Sí. Ok, hoy están como muertos. Entonces, veamos este ejemplo, ¿ok? ¿Qué tal si ustedes, entonces, ya que todo está bien, me ordenan de manera creciente estas 4 sustancias de aquí arriba, ¿ok? Solubilidad en agua, ¿de acuerdo? Creciente, es decir, de menor a mayor. Prueben a ver ustedes, entonces, cómo les va. Les doy un par de minutos para que intenten ordenarlo. A ver, entonces, solubilidad en agua creciente. ¿Cómo van? Yo estoy un poco confundido entre el metanol y el ácido acético, la verdad. Si quiere, te dibujo la estructura, por si acaso. Tal vez con la estructura sea más fácil de visualizar. Sí, estaría bien, profe. ¿De acuerdo? El ácido acético, obviamente, yo no soy bueno dibujando con mouse, se ve así. ¿De acuerdo? Que tengo que volver a instalar el coso de dibujar estructuras en mi computadora porque se jodió. ¿Ok? Entonces vea que es básicamente como la acetona, pero aquí tiene una O y una H. Sí, ya me queda más claro entonces. Ok. Y bueno, cuando les toque hacer quiz de esto, pues, ay, la borré. Obviamente, la estructura va a estar dibujada, ¿verdad? Esto fue porque hubo que hacerla de emergencia. ¿Y los demás cómo van? ¿Le salió? ¿Alguien quiere preguntar algo o le revisamos de una vez?
Y bueno, como en el show de Dora, vamos a suponer que sí. Y voy a responderme entonces yo mismo mis preguntas. Entonces, este es el metanol, ¿verdad? ¿Es polar o no polar? Polar. Ok. Polar. Y como es polar, y ya sabemos que este es un OH, ¿qué tipo de interacciones presenta? Antes de Fuentes de hidrógeno. Puentes de H, ajá. Ahora, esta es mi amiga la acetona, polar o no polar, Polar. Polar. y interacciones, dipolo, Dipolo, dipolo. dipolo y polo. Vea que lo que ustedes ya vieron en el capítulo anterior les va a seguir sirviendo en este. Ok, mi amigo el pentano, polar o no polar. Perdón, no polar, perdón. No. Ah, tranquilo, ni siquiera oí que dijiste polar. Y interacción, London, ¿verdad? Nuestro amigo el pentano. Y este que está acá abajito, el ácido Tiene cético. dipolo y puentes de hidrógeno. Tienen las dos Pero ¿cuál va a ser la más importante? puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno, ¿verdad? Es polar y puentes de hidrógeno. Ahora, vea que el disolvente que estamos usando es agua, ¿ok? Entonces, tengo que también pensar en mi disolvente. El agua es polar y tiene puentes de hidrógeno, ¿ok? Entonces, básicamente, como sabemos que igual disuelve igual, los que se parezcan más al agua con polaridad y con puentes de hidrógeno, entonces va a ser más soluble en ella, ¿ok? Y los que sean sus opuestos, pues van a ser los menos solubles. Entonces, vamos a ponerle aquí letras para que sea más fácil. Ok, mi amigo, esta es la A, esta que está aquí es la B, esta que está aquí es la C, y esta que está aquí es la D. Ok, entonces, ¿cuál sería la menos soluble? Sí. La C es la menos soluble, ¿verdad? Porque es no polar. Entonces, por ahí, totalmente puesta al agua. Entonces, C es la menos soluble. Ok, ¿cuál seguiría en términos de solubilidad? Acetona, ¿no? La La B. acetona, porque vean que es dipolo-dipolo, que es polar, pero lo que tiene son dipolos. Entonces la B sería la siguiente. Ahora, me quedan polares con puentes de hidrógenos. ¿Quién va a ser el más soluble entre estos dos? Yo diría que el metanol. ¿El metanol es el más o el menos soluble? El más soluble. Ok, ¿y por qué? O sea, yo a priori hubiera dicho que el ácido acético más, o sea, tiene menor masa molar y es como más parecido al agua. No sé, creo que es un poco más polar que el ácido acético. Ok, la lógica funciona. En realidad, los dos, de hecho, son muy parecidos, ¿ok? Los dos son infinitamente miscibles, ¿ok? Entonces, realmente aquí podrían ponerme A y D o D y A y realmente la respuesta es correcta porque no hay diferencia entre ser infinitamente soluble y ser infinitamente soluble, ¿ok? ¿De acuerdo? De hecho, la diferencia aquí no es significativa. Los dos son igual de solubles, ¿ok? Es una pregunta con trampa, ¿ok? ¿Ok? A y D son de hecho casi que iguales en términos de solubilidad porque los dos son infinitamente solubles en agua. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ojo con eso. Existen sustancias que son infinitamente solubles en otras. Por ejemplo, el metanol en el agua, o el etanol en el agua, o el ácido acético en el agua. Que son tan chiquitillos y tan polares que se pueden combinar con el agua en todas las proporciones que usted pueda pensar. ¿Ok? Entonces, por ahí, obviamente habría que ver qué es lo que ponen, pero aquí no hay problema porque ellos son infinitamente miscibles. ¿Han oído hablar de ese término? Miscibles. Sí. ¿Y qué es miscible? Solubilidad entre líquidos, ¿no? Exacto. Soluble es solamente cuando hablamos de sólidos y gases, ¿ok? En líquidos o en otra cosa. Pero miscibles es cuando es líquido con líquido, ¿ok? Metanol y ácido acético y etanol, dicho sea paso, son infinitamente miscibles, ¿ok? Y como ese no es un curso de matemáticas raras, ¿ok? No hay diferencia entre un infinito y otro infinito, ¿ok? Obviamente sí existen diferencias entre un infinito y otro infinito, ¿ok? Pero no nos compete estudiarlas, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Entendieron este problemilla?
Vean que se parece mucho a lo que ya hemos hecho de fuerza, solamente que ahora estamos aplicándolo a otra propiedad nueva llamada polaridad. Digo, solubilidad. ¿Ok? ¿Preguntas del de arriba? ¿O lo entienden? Sí, todo bien, profe. Ok, entonces hagan el de abajo. Sí, ahora es solubilidad, pero en benceno. ¿De acuerdo? Entonces denle con el de abajo. Ok, igual un par de minutos a ver cómo les va. Ok, benceno. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron hacerlo? Sí. Una pregunta, profe. Claro. Abajo a la derecha, que no me sé el nombre, ¿usted lo Ventana. llamaría ligeramente polar? Abajo a la derecha, sí, lo llamaríamos ligeramente polar. Ok, entonces Porque sí. vea que tiene, sí, tiene esta cadenita y esta cadenita, pero tiene una O. ¿Ok? Entonces, aunque no es la cosa más polar de este universo, porque no lo es, sí es un poquito polar. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo vean en perspectiva, se podría disolver, aunque sea una pequeña estupidez, en agua. ¿Ok? Igual que el éter dietílico. ¿Ok? Para cualquier efecto, actúa como un disolvente no polar, pero se puede disolver 5 gramos en un litro. Entonces, tampoco es como que sea perfectamente no polar. ¿Ok? No es como el pentano, que usted le tira pentano al agua y no pasa nada. ¿Ok? Se disuelve como nada. ¿Ok? Pero cuando son así, como esta O aquí en el centro, sí se disuelve aunque sea una pizquita. ¿Ok? Lo que decimos cuando decimos ligeramente polar. ¿Ok? Es básicamente no es como quien dice muy polar que digamos, pero tampoco es perfectamente no polar como esto. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Asignemos entonces interacciones. ¿Ok? Entonces nuestra amiga el agua, no hay que pensarlo mucho. ¿Ok? Polar y puentes de hidrógeno. ¿Ok? Este que está aquí abajo, no polar. ¿Ok? Es igual al de arriba. Y London. ¿Verdad? London. Ahora, el etanol, polar o no polar. Polar y puentes de Polar. hidrógeno. Polar y puentes de hidrógeno. Muy bien. Después de un rato, como que estos ejercicios ya se ven como muy mecánicos, ¿verdad? Y este ya lo dijimos, ¿ok? Este es ligeramente polar y tiene dipolos, ¿ok? Ahora, mi disolvente es el benceno. ¿El benceno es polar o no polar? Es no polar. ¿Ok? Y por lo tanto tiene London. Ahora, básicamente, aquí la idea es que entre más no polar sean las cosas, más solubles en benceno. ¿Ok? Entonces, asignémosle letras, la aquí, la de acá, la C aquí y la de acá. Entonces, ¿cuál es la menos soluble en benceno? El agua. El agua, ¿ok? El agua porque tiene puentes de hidrógeno en grandes cantidades, es muy polar.
¿Quién sigue? El etanol, ¿no? El etanol, la B. Porque vea que aunque tiene puentes de hidrógeno y es polar, tiene esta cadena con Cs y Hs. Entonces eso le da un toquecito de no polaridad que queda apenas para el benceno. Ahora, ¿quién sigue? El D. El de acuerdo, el éter propílico, ¿ok? Vean que tiene unas cadenas enormes, ¿ok? La O aquí está básicamente apantallándose. Y por lo tanto, la cosa no polar, el pentano, es la más soluble, ¿ok? Vean que entonces lo que yo hago es ver quién es más parecido a mi disolvente y voy del más parecido al menos parecido o viceversa, ¿ok? Y lo podemos hacer tanto en disolvente polar como en disolvente no polar. Eso es como la novedad, pero ahora podemos ordenarlo en dos sentidos distintos, ¿ok? Profe, una pregunta. Dime. Si yo tengo dos cadenas saturadas, ¿la cadena más larga va a ser más polar? ¿Más qué? Más no polar, más, digamos, tendría Ah, más interacciones con el benceno. sí, si la cadena es más larga, tiene más interacción de London. Solo que cuando ya la cadena es muy larga, entonces se empieza a perder un poquito de solubilidad simplemente por una cuestión de tamaño, ¿ok? Pero sí, entre más larga sea la cadena, en principio, más no polar es la cosa, ¿ok? Gracias, profe. Ok. Y yo puedo tener cadenas muy largas, ¿de acuerdo? Yo puedo tener cadenas de hasta 30 carbonos de un lado y 30 carbonos del otro, ¿ok? Solo que ya en ese caso estamos hablando de cosas como ceras o parafinas, ¿ok? Pero sí, entre más larga la cadena, más London tiene, ¿ok? Y más no polar es. Ya no voy a hablar de las ceras, ¿verdad? Como las... No son las candelas. La candela es una parafina, ¿ok? Yo pensaba más como en cera de abeja, pero sí, Es como un eso. tipo de parafina, entonces, la candela. La candela es una parafina, ajá. La cera que yo les estaba hablando es otra cosa, ¿ok? Como la cera de abeja o la cera de carnaúba, ¿ok? Son cosas no polares sólidas y son sólidas porque tienen cadenas muy, muy largas, ¿ok? Como el recubrimiento de las hojas, ¿ok? Básicamente tienen cadenas muy, 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 muy largas por todas partes, entonces por eso la hoja está no polar. ¿Ok? Pero bueno, esto era para hacer un par de ejemplillos, ¿ok? Para variar un poco la costumbre. Por cierto, el jueves tengan a mano una calculadora, ¿de acuerdo? Porque este jueves y este lunes, como les dije, va a ser puros cálculos, entonces, para que no vengan simplemente a hacer nada, pueden traer su calculadora y pueden hacer los ejercicios conforme lo vamos haciendo, porque básicamente hacer como estas son las fórmulas, 5 minutos, problemas y problemas y más problemas. ¿Ok? Ahora, entonces ya que entendemos qué es la solución, cómo se forma, qué es la solubilidad y cómo depende de la solubilidad de las interacciones, podemos ahora sí estudiar factorcillos que modifican un poco la solubilidad de las sustancias. ¿Ok? Porque el asunto es este, aunque las fuerzas intermoleculares tienen un componente muy importante sobre lo que es la solubilidad, no son ni por asomo la única cosa que afecta la solubilidad de las sustancias. ¿Ok? Ahora, ¿qué afecte y cómo afecte? Va a depender básicamente de cuánto favorezca o no que se formen o se rompan interacciones. ¿Ok? Cuando yo estoy, ojo que esa idea es importante, cuando yo estoy favoreciendo la formación de interacciones, ¿ok? En algunos casos, podría ser que favorezca o no la solubilidad. Vamos a pensar en los ejemplos clásicos, ¿ok? Por ejemplo, pensemos en sólidos y líquidos. ¿Ok? En muchos casos de sólidos y líquidos, no vamos a decir todos porque esto es química, tenemos más expresiones que reglas, en muchos casos de sólidos y líquidos, lo que uno observa es que cuando uno calienta, aumenta la solubilidad. Y estoy seguro que a la mayoría de ustedes les dicen, sí, 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 cuando usted tiene más temperatura, la solubilidad aumenta, ¿verdad? Es como lo más lógico. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque recordemos que cuando aumenta la temperatura, las fuerzas intermoleculares bajan, ¿ok? Entonces, si las fuerzas intermoleculares bajan, es más fácil romper las interacciones y formar las interacciones nuevas. Por eso es que aumenta la solubilidad. ¿De acuerdo? Para la mayoría de sólidos y líquidos, un aumento en la temperatura implica que se debiliten las interacciones y por lo tanto que aumente la solubilidad, porque esto va a ser más fácil disolverlo. ¿Ok? ¿Sí entienden esa idea? Sí.
¿Ok? Por eso es que la mayoría de sólidos y líquidos, su solubilidad aumenta cuando aumenta la temperatura. No decimos todos, porque hay siempre excepciones. Ahora, la presión afecta aquí. ¿Ok? Los sólidos y líquidos no se pueden comprimir. Entonces, que haya más o menos presión no importa porque al sólido y al líquido, para empezar, no le importaban. ¿Ok? La presión no influye sobre la solubilidad de sólidos o líquidos. Ahora, vean que en esta parte que estoy hablando acá, que aumente T implique que aumente solubilidad, estoy hablando de solubilidad como un valor, ¿de acuerdo? El límite de saturación. Porque también se ha visto que cambiar la temperatura puede afectar cómo ocurre el proceso de solubilización como tal. ¿Ok? Entonces, la solubilidad como tal, en la mayoría de los casos, aumenta T, aumenta solubilidad. Ahora, cómo afecta el proceso de solución va a variar mucho más. ¿Ok? Va a depender de cada caso. ¿Ok? Y yo tengo dos grandes casos. ¿Ok? Cuando mi proceso es endotérmico, ¿ok? Lo que uno observa es que calentar favorece que se forme la disolución. Ahora, ¿cómo puedo ver esto de una manera sencilla? ¿Ok? Y eso le va a servir para después en equilibrio. ¿Ok? Cuando se tiene un proceso endotérmico, recuerden que un proceso endotérmico ocupa calor para ocurrir. Entonces, el calor se puede tomar como si fuera un reactivo más en la reacción. ¿Ok? En los procesos endotérmicos, el calor actúa como un reactivo. ¿Ok? Y vamos a aprender que cuando yo meto algo en una reacción de un lado, se favorece irnos hacia el otro. ¿Ok? Cuando yo tengo una reacción endotérmica y caliento, estoy metiendo el reactivo, se favorece irse hacia los productos. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una disolución endotérmica y yo caliento, estoy favoreciendo que se disuelva, ¿ok? Porque estoy metiéndole reactivo. Ahora, ¿qué pasa si yo enfrío? Recuerden que enfriar es quitar calor, ¿de acuerdo? Si yo quito este reactivo, entonces el sistema va a irse para los reactivos para compensarlo. ¿Ok? Cuando usted está enfriando en un proceso de disolución endotérmico, usted está complicando el proceso de disolución. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con esto. Si el proceso es endotérmico y calientan, se favorece disolverse. Pero si enfrían, se favorece no disolverse. ¿Ok? Es jugando de un lado hacia el otro. ¿Ok? Ahora, véanlo en exotérmico. En exotérmico es al revés. Recuerden que exotérmico libera calor. Entonces, el calor para cualquier efecto es como si fuera un producto. ¿Ok? Si yo caliento, estoy metiendo un producto. Entonces, ¿qué va a creer usted que hace la reacción? Irse para el otro lado. ¿Ok? Si usted calienta una reacción que es exotérmica, va a favorecer que no ocurra. ¿Ok? El calor va a actuar en contra y va a tratar de volver el sistema. ¿Ok? Es igual cuando disolvemos. Si usted disuelve algo que es exotérmico, el calor actúa en contra de usted y va a querer que el proceso de solución se regrese. ¿Ok? Va a entorpecerlo. ¿Qué es lo que habría que hacer para favorecer la disolución de una disolución exotérmica? Quitar calor, enfriar. Si usted enfría, quita calor, ¿y qué va a hacer el proceso? Venirse para acá para compensar. ¿Me queda silón? ¿Ok? Yo puedo favorecer que ocurra o no ocurra la disolución simplemente jugando con el calor y con el hecho de que puede ser exo o endotérmico. ¿Ok? Si es endo, calentar favorece que se disuelva, pero si es exotérmico, calentar favorece que no ocurra más bien. ¿Sí me entienden esta idea? ¿De acuerdo? De meter o quitar calor. O los dejé bateados ahí. Básicamente, cuando usted mete mucho de un lado, la reacción tiene que irse al otro para compensar, porque no puede haber demasiado de un lado de la reacción, ¿de acuerdo? No puede haber un exceso de algún producto reactivo de un lado porque el sistema se enoja y trata de compensarlo yéndose para el otro lado. Si usted mete mucho calor aquí en los reactivos, el sistema se molesta y se va hacia los productos. Si usted mete mucho calor de este lado, el sistema se molesta y se va hacia los reactivos. ¿Ok? Básicamente la reacción siempre hace lo opuesto de lo que usted está metiendo. ¿Ok? Si mete reactivo, va a los productos. Si mete producto, va a los reactivos. Si quita reactivos, va a los reactivos. ¿Ok? Porque usted quita reactivos. Si usted quita productos, se va a los productos para compensarlo. ¿De acuerdo? Es básicamente pensar dónde metí
calor, dónde quité calor, para así saber qué está ocurriendo. ¿Ok? Pero noten que va a depender de si es endo o exotérmico. ¿Ok? Y aquí lo que estoy afectando es el proceso de disolución, no el valor de solubilidad como tal, sino que se favorezca al disolverse o no disolverse. ¿Entienden esa idea? Es un poco abstracta, ¿ok? Pero sí la entienden. Sí, bro, todo bien. Sí. ¿Ok? Esto va a ser muy importante, ¿de acuerdo? Cuando lleguemos a equilibrio, vamos a volver a hablar de esto, ¿ok? Porque eso que estábamos hablando aquí, de meter un reactivo o quitar un producto, etcétera, es la base de la última parte de equilibrio que vamos a estudiar, que es el efecto de Le Chatelier, ¿ok? Esto que está aquí es básicamente un caso específico de Le Chatelier, ¿ok? Está mal escrito porque no puedo poner el acento circunflejo aquí porque mi teclado no está en francés, pero la idea es esta, ¿de acuerdo? Esto que estamos viendo acá es básicamente efecto de Le Chatelier, ¿ok? ¿Cómo reacciona un sistema en equilibrio a algo que yo hago? ¿Ok? Básicamente, el sistema reacciona para compensar lo que usted hizo, ¿ok? Si meto un lado, se va para el otro. Si quito un lado, va para ese lado para compensarlo. Y el calor, para cualquier efecto, puede tomarse como un reactivo o como un producto, ¿ok? Y entonces, si yo caliento, yo enfrío, voy a estar modificando, favorecer la disolución para compensar, ¿o no? ¿Ok? Entonces, ojo con esto. Si yo caliento un sólido o un líquido, en general favorezco su solubilidad, ¿ok? Su valor de saturación. Ahora, que la disolución como tal se favorezca o no, va a depender de esto, ¿ok? De si es exo o endotérmica. Pero como tal calentar, aumenta el límite de saturación en la mayoría de los casos, ¿ok? Esto es más variable. Ahora, los gases son otra cosa completamente opuesta, ¿ok? Porque el asunto es este. En los gases, ¿ok? Yo observo que cuando yo caliento, la solubilidad baja, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando yo caliento una solución que contiene un gas, las partículas de gas se agitan y escapan del disolvente, ¿de acuerdo? Para que yo pueda disolver un gas en un líquido, por ejemplo, un gas en un sólido, donde sea, para poder disolver un gas, yo ocupo que el gas esté quieto, ¿ok? Para que el disolvente lo agarre y lo deje ahí, atrapado. Si usted calienta, el gas se agita y se escapa, ¿ok? Entonces, la clave para disolver al gas es dejar al gas quietecito, ¿de acuerdo? Hacer que forme interacciones con lo que sea el disolvente para que entonces quede disuelto. Pero si usted lo agita o favorece que se escape, la solubilidad baja. Cuando usted aumenta la temperatura, se agitan las partículas del gas escapa. Si usted enfría, las partículas de gas se quedan más quietas, se mueven despacio y entonces el disolvente puede agarrarlo. ¿Ok? Igual pasa con la presión. Cuando yo aumento la presión, se aumenta la solubilidad del gas. ¿Por qué? Porque estoy obligando el gas a quedarse ahí. Entonces, básicamente, como estoy apretando al gas y no dejo que se escape, por eso es que se va a disolver. ¿Ok? Y el ejemplo clásico es la famosa gaseosa. ¿Ok? Si a usted se le calienta la gaseosa, ¿qué pasa? Se le sale todo el gas. ¿Ok? ¿Cómo se disuelve el gas en las gaseosas? Usted aplica presión para que el gas se disuelva en la gaseosa y después lo tapa. ¿De acuerdo? La clave para disolver un gas es obligar al gas a interactuar con el disolvente. ¿Ok? Entre mejor lo haga y mejor interactúe con el disolvente, más se va a solubilizar. Y esto que está acá no tiene excepciones, ¿de acuerdo? Esto funciona siempre, ¿ok? Aumenta la T, baja la solubilidad, ¿ok? Aumenta la P, aumenta la solubilidad. ¿Sí entienden esta idea? Sí, todo bien, todo claro. Ok. Ahora, eso que está acá abajo está modelado por una ley que conocemos en química como la ley de Henry, ¿ok? Henry estudió la solubilidad de los gases, ¿ok? Y él fue el que descubrió ese comportamiento entre solubilidad de gas y presión parcial del gas. ¿Ok? Él fue el que descubrió que la presión, si la presión aumenta, aumenta la velocidad del gas. Si la presión disminuye, disminuye la velocidad del gas. Presión parcial es lo más importante, ¿ok? No la total, la parcial de cada gas. Y ambos valores están relacionados por una constante de proporcionalidad llamada la constante de Henry, ¿ok? Que es un valor que depende de cada gas a cada temperatura en cada disolvente.
¿ok? Es básicamente algo muy específico. ¿Ok? Por ejemplo, esto que está acá son las constantes de Henry para gases en agua a 20 Celsius. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante la ley de Henry? No solamente porque modela la solubilidad de un gas. ¿Ok? Eso es como un plus. La ley del Henry es útil desde un punto de vista conceptual porque es lo que explica por qué puede, por ejemplo, respirar un pez bajo el agua. ¿Ok? Porque hay gas disuelto en el agua. ¿Ok? Y es lo que explica también algunos comportamientos que vamos a estudiar de hoy en ocho, de hecho. ¿Ok? Cuando hablemos de disoluciones y sus propiedades coligativas, vamos a volver a hablar de la ley de Henry, la ley de Rolls. ¿Ok? Entonces vamos a entender muchas de las cosas que están pasando en función de esto. ¿Ok? Pero uno de los usos más importantes de Henry es precisamente entender por qué existen gases disueltos en líquidos. ¿Ok? Básicamente porque hay una presión encima de ellos. Ahora, desde un punto de vista de cálculos, los cálculos de Henry son muy sencillos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vean este que está acá. Determinen la solubilidad del nitrógeno en agua a 20 Celsius a 0 metros sobre el nivel del mar, sabiendo que la fracción molar del nitrógeno es 0,79. ¿Ok? Básicamente, determinen la solubilidad del nitrógeno a condiciones de 0 metros sobre el nivel del mar, o sea, la playa, ¿ok? A 20 Celsius, ¿ok? Un día frío. Entonces, no sé si ustedes quieren intentarlo un momento, pensarlo un momento, o le entro yo de una vez. Sí, hágalo usted. Ok, está bien. Dijera, no, nosotros lo intentamos, pero está bien. Vea, del momento en que me dicen que tengo un gas y que me hablan de solubilidad, ya yo sé que es un ejemplo, un caso de Henry, ¿de acuerdo? En el cual yo sé que presión de gas por Henry es solubilidad del gas. ¿Ok? Entonces, como estoy hablando de nitrógeno, entonces me busco la constante de Henry del nitrógeno. Vean que el nitrógeno sería 6,8 por 10 a la menos 4. Y vean que las unidades son mol, litro, atmósfera. Ahora, vean que para poder usar Henry, yo ocupo la constante, ¿listo? Yo ocupo la presión parcial del gas, ¿ok? El resto de esta pregunta, en realidad, ni siquiera es aprender a usar Henry, porque veo que la progresión de Henry es bastante tonta, ¿ok? Lo multiplica dos cosas y le da tercera. Aquí el reto de esta pregunta realmente es poder descubrir cuál es la presión parcial del gas, ¿ok? A ver, pregunta básica. ¿Cuál es la presión de la atmósfera a 0 metros sobre el nivel del mar? Una atmósfera. Exacto. Eso es básicamente pregunta de trivia. Entonces, yo sé que la presión de la atmósfera a 0 metros sobre el nivel del mar es una atmósfera. Ahora, a mí me interesa la presión de la atmósfera completa. No, No, porque les dije precisamente que lo que importa aquí es la presión parcial. Entonces, yo ocupo averiguar cuál es la presión del nitrógeno cuando la presión de la atmósfera es esta. ¿Y qué me dicen a mí? Que la fracción de nitrógeno es 0,79. ¿Y qué aprendí yo en el capítulo de gases? Que la presión de mi gas es igual a ¿qué? es la fracción molar. Fracción molar por Presión total. presión total. El problema está listo, ¿ok? ¿Por qué? Porque me dicen que la fracción molar es 0,79, ¿verdad? Y la presión total es 1. O sea que a 0 metros sobre el nivel del mar, la presión de nitrógeno es 0,79 atmósferas. ¿Ok? Y ya, si yo sé eso, ya, el problema de Henry está listo. ¿Ok? Básicamente, yo sé que solubilidad del gas es 6,8 por 10 a la menos 4 mol, litro, atmósfera,
por 0,79 atmósferas. Y entonces la solubilidad del nitrógeno va a ser 537 por 10 a la menos 4. Mol sobre litro. ¿Qué les parece? ¿Entendieron ese ejemplo? Sí, estuvo chido, la verdad. De hecho, aquí lo que yo puedo hacer para tratar de complicarles un problema de Henry es básicamente juegos de palabras y que obtengan una cosa a partir de otra, pero al final de cuentas, Henry se reduce a esto, ¿ok? Esa es la idea básica, ¿ok? Y se puede sacar con esto cosas muy variopintas, como la presión del gas que está, por ejemplo, en los alvéolos de sus pulmones y cosas por ese estilo. Ahora, otros detalles vacilones sobre Henry, que ahora me acordé mientras escribía el ejercicio, ¿ok? Por si acaso, yo siempre estoy pensando en otra cosa, ¿ok? Hasta cuando hago los problemas. Dígame. Permiso. Ahí se llaman dos cifras significativas, ¿verdad? ¿Cuál? Así, dos cifras. Ahora, Gracias. veamos un momento esto aquí, ¿ok? Para ver un ejercicio conceptual. A ver, explíqueme, por ejemplo, por qué, ¿ok? ¿Por qué la constante de Henry del oxígeno es mayor que la constante de Henry del nitrógeno? Porque el oxígeno es muy electronegativo, no ¿Ok? Y eso implica que, tiene mejores interacciones en agua. exacto, recuerden que la solubilidad se resume en interacciones, ¿ok? Estos valores de Henry que usted ve aquí, ¿ok? Básicamente, bueno, obviamente se determinaron experimentalmente, pero la relación entre ellos, ¿de acuerdo? Cómo varían relativamente entre ellos, lo único que hace es reflejar las interacciones intermoleculares. ¿Ok? El gas que tenga las interacciones más fuertes tiene la constante de Henry más grande y por lo tanto más soluble en agua. ¿Ok? Entonces, por eso, por ejemplo, hay gases, ¿ok?, que tienen constantes de Henry muy chiquitillas y hay gases que tienen constantes de Henry muy grandes. ¿Ok? Aquí lo que estamos viendo básicamente reflejada qué tan intensas son las interacciones intermoleculares de cada sustancia. ¿Ok? Pero bueno, he dicho que sí se les ocurrió. Y entonces eso es la ley de Henry. No sé si tienen por ahora alguna pregunta. Vean que hoy fue una enorme colección de temas distintos, ¿verdad? Muy variopintos, ¿ok? Pero todos andan girando sobre lo mismo. Cómo las interacciones influyen sobre la solubilidad y la formación de disoluciones. ¿Ok? ¿Entendieron lo que vimos hoy? ¿Algo que quieran preguntar por ahora? ¿O todo claro? Todo bien, profe. Ok. En principio, eso es lo que tenía preparado para ustedes para hoy. ¿De acuerdo? Ya vimos en principio la parte gruesa de la teoría de disoluciones, ¿ok? Que eso es lo importante. Ya lo que queda, ¿ok?, para que se vayan preparando mentalmente, es unidades de concentración, es decir, todas las distintas formas en que yo puedo expresar cuánto soluto tiene algo, ¿ok? Entonces vamos a ver masa-masa, masa-volumen, volumen-volumen, fracción molar, molaridad, molaridad, quinquita y partes por millón, ¿ok? Las que se me ocurran, ¿ok? Y luego de eso, de hoy en 8, vamos a ver propiedades coligativas, que es básicamente por qué las propiedades de una solución cambian dependiendo de cuál es la concentración. Entonces, un problema de coligativas, si yo quisiera hacerlo bien satánico, básicamente va a ser un problema que va a involucrar conversión de unidades de concentración entre otras para calcular propiedades coligativas. ¿Ok? Vamos a hacer uno, de hecho. ¿Ok? Va a llevarnos como media hora hacerlo completo, pero no importa. Va a ser emocionante, ¿ok? Porque básicamente vamos a repasar todo lo que vamos el jueves
¿ok? Y viendo la materia del lunes, ¿ok? Pero sepan de una vez que lo que nos queda es una parte muy, muy práctica, pero es una parte muy importante, ¿ok? El tema del jueves es probablemente uno de los temas más importantes para ustedes como químicos, ¿ok? Porque al final de cuentas, un químico que no sepa para una solución no sirve para un carajo, ¿ok? En pocas palabras, porque la química de Costa Rica, ¿ok? En la calle donde van a trabajar la mayoría de ustedes, es básicamente una química de agüitas de colores, ¿ok? Mezcle cosas y obtenga de desinfectantes y cosméticos, ¿ok? Entonces van a pasar preparando soluciones para arriba y para abajo. Entonces, si no saben manejar esas unidades de concentración, no van a hacer nada. ¿Ok? Entonces vamos a verlas y vamos a verlas bien. Igual cuando llenen analítica, los van a volver a aterrar de esto porque siempre se les olvida. ¿Ok? Entonces, para que vengan preparados para el jueves, porque el jueves vamos a hacer un montón de cálculos y el lunes vamos a hacer otro montón de cálculos y después en equilibrio vamos a seguir haciendo más cálculos. ¿Ok? De aquí al próximo mes y medio, básicamente son cálculos, cálculos y más cálculos, ¿ok? Por si acaso les parecía que el curso era muy teórico, ¿ok? Ya pasamos a la parte más teórica. Ahora son puros, puros, puros números. En su momento, en la clase presencial, habrían sido 3 pizarras, 4 pizarras en un problema. Era emocionante. Pero bueno, eso es lo que tenía Profe, listo para ustedes. Dígame. sí, no, no, era más un comentario de esta, de las unidades de concentración, me interesan mucho porque ¿Sí? eh, esta partes por millón yo la he escuchado bastante ya, y me quiero saber así como bien qué es, ¿verdad? Que sí, ya la he escuchado bastante. Ah, sí, es que se usa mucho para gases y para cosas chiquitillas. Básicamente miligramos por kilo, miligramos por litro, dependiendo del tipo de disolvente que tengas. ¿Ok? Pero hay partes por millón, hay partes por billón, hay partes por trillón, dependiendo de lo que usted quiera hacer. ¿Ok? Los analíticos que se van por ultratrazos empiezan a hablarle usted básicamente de ppbs y ppts, ¿ok? Pero con que sepan que es ppm, funciona para mí. ¿Ok? Y sepan, vamos a ver las unidades de concentración normales, ¿ok? Las más corrientes. Porque, si usted, por ejemplo, habla con un tipo de farmacia, le va a hablar de unas unidades de concentración del tiempo ahí de 1800 que solo ellos usan y que solo ellos entienden, ¿ok? Como gramaje y otras varas así raras. Y puede que ser que les hable de normalidad para que conozcan de una vez qué es la normalidad y qué son los equivalentes y los normales, ¿ok? Igual, no se van a saber de ver la normalidad porque los métodos viejos todavía están escritos en términos de la N, ¿ok? Entonces sepan que vamos a ver un montón de unidades, ¿ok? Si quieren un Profe, consejo, vayan poniéndoles en una ficha. Dígame. ok, no, otra pregunta, pero esto es con ¿cómo es el proyecto, verdad? Que habíamos hablado, ¿Ah, sí? para cuándo es o cuándo va a ser la rifa, digamos, o esas cosas. Ahora en la noche les mando los temas, ¿de acuerdo? Es que este fin de semana pasé viendo reclamos de la gente de servicio porque les hicieron un quiz de mediación y lo programaron muy, muy mal. Entonces, era básicamente gente indignada tratando de explicarme, según ellos, porque yo los había puesto mal, que adhesivo y adhesión era casi que lo mismo. Y yo, gente, eso lo revisó mediación virtual. ¿Ok? Si usted le pone un punto final a una respuesta completa en mediación, se va a poner malo. Y pasó, por cierto. Entonces pasé viendo reclamos de esa gente todo el fin de semana porque se indignaron creyendo que les había puesto eso mal. Así que ahora se los envío igual. Ya todos tienen grupo, ¿verdad? No quedó nadie abandonado ni por fuera. Ok, perfecto. Entonces ahora en la noche se los mando. ¿Qué más? Profe, esa constante de Henry solo aplica para cuando es en agua. No, Digamos, usted podría... van a dar otro. no, si hubiera otro disolvente, va a tener otra constante Henry. ¿Ok? Pero no aplica solo para agua. ¿Ok? Aplica para un disolvente específico. ¿Ok? Solo que lo más común y para lo que se encuentran más constantes de Henry es en agua. ¿Ok? Y probablemente si les pongo un problema de Henry sería respecto al agua. ¿Ok? Bueno, gracias. Ok. ¿Qué más, gente? Estamos. Y yo- Ok, si no, cualquier cosa ahí me preguntan. Ok, dejémoslo aquí por ahora y prepárense entonces para clases un poco más intensas. Ok, ya pasó la parte Ok, relajante. profe, muchas Ok, entonces gracias. nos vemos el jueves. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Hasta profe. luego.
Hasta luego, profe. Pura vida.